de América. Rosa de Dios. Sobre Santa Rosa de Lima se han escrito más de 400 biografías y se siguen escribiendo nuevas. La primera fue escrita por uno de los padres de su alma, el padre Hansen. Dicha biografía fue culminada tan solo 2 años después de fallecida. En el Perú es patrona de la Policía Nacional, de las enfermeras, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad Católica del Perú y de un sinnúmero de entidades educativas escolares y universitarias. Y hay más de 72 pueblos con su nombre. Fuera del Perú, son innumerables las instituciones bajo su patronazgo en España, Argentina, Filipinas, México, Colombia, entre otras. Rosa de Lima, Rosa de América. Santa Rosa de Lima, primera flor de santidad de América. Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima y Radio Santo Domingo en Chimbote, donde nos están escuchando, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio La Convención en Quillabamba, donde no solamente nos escuchan, sino también nos ven a través de la plataforma de Facebook de Radio Quillabamba, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todas estas son emisoras con el carisma dominico en el Perú. Hay otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión: en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Radio Pública y Radio La Decana en Puno, 2 radios; en Juliaca, Radio San Valentín; en Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo; en Satipo, Radio Milenio; en Abancay, Radio Estación Solar; en Yurimaguas, Radio Oriente, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas; en Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apumaquisterio. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles, donde nos puede ver por todo el Perú, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y todas las páginas de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, Rosa María, vamos a conectarnos ya con Rosa María Palacios. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan en el Perú y fuera del Perú, lejos y cerca, los que están en Lima y los que están en cualquier punto del país, nos escuchan a través de una red cada día más grande, la verdad. Bueno, aquí estamos nuevamente. Hoy día habíamos planeado hablar un poco más de la interpelación que en unas horas se dará contra, hay que decir contra porque en realidad no es a favor, ¿no?, del ministro de Educación, básicamente por su labor en SUNEDU, como jefe de SUNEDU, y no como ministro de Estado, hay que decirlo. Las preguntas son sobre SUNEDU, y obviamente vienen cargadas, de las venganzas personales de aquellos que tienen universidades no licenciadas. Ese capítulo no sabemos cómo va a terminar, pero si venía cargado el cañoncito de Castilla, disparará, pues no. Hoy vamos a ver algunos pequeños disparos y después veremos la censura probablemente la próxima semana. Mientras tanto, el gobierno, un, diría yo, hábil gesto de, ¿cómo te explico?, cambio de tema, ha vuelto a tener en la agenda la forma en la que tenemos que enfrentar la pandemia. Y ahora sí, Abel, ya es sálvese quien pueda. O sea, no saben a dónde van, es lo que te da la impresión.
El presidente de la República ayer convocó a una conferencia de prensa y ahí íbamos 20 minutos y no decía nada concreto hasta que finalmente, porque es la nueva costumbre, hablan, no te dicen nada concreto, ya. 5 regiones completas y 34 provincias, a cuarentena absoluta. Y eso es un tercio del Perú, es la tercera parte de nuestro país sin trabajar. Es un tercio del país sin trabajo, sin ninguna fuente de ingreso. O sea, no sé si eso se entienda bien, es decirle a la gente, no puedes trabajar, punto. Ya te mandamos tu bono. Y para el resto del país, una cuarentena relativa con un toque de queda nuevamente de 30 horas, que arranca el sábado a las 10 de la noche y termina el lunes a las 4 de la mañana. 30 horas encerrados. Esto que hemos combatido desde este programa es una mala medida. Y nos habíamos alegrado que hace 4 semanas esta medida había terminado, gracias a Dios, ¿no es cierto? Pero no prenden. Y claro, como genera controversia, nos tienen entretenidos discutiendo esto. La verdad es que el gobierno no puede afrontar la pandemia. Esa es la triste realidad. Nuestro número de muertos es, dependiendo cómo lo miren, el peor o casi el peor del mundo. Si tomamos la cifra de muertos reales, estamos en el peor lugar del mundo. Si tomamos la cifra de muertos oficiales, somos los terceros, o los sextos, como se mire, peores del planeta. Entonces, como decía ayer Ivana Peñaflor, es bien sencillo. Mira todos los demás países y copia que hicieron. Porque peor que a nosotros no le va a nadie. Pero el gobierno insiste en hacer exactamente lo mismo para obtener un resultado diferente. ¿Eso es científico? O sea, en ciencia, si tú haces exactamente lo mismo, obtienes el mismo resultado. No, en el Perú hemos decidido violar todas las normas de la ciencia y decir, vamos a hacer exactamente lo mismo y esta vez vamos a tener un resultado diferente. ¿Por qué nos contagiamos? Porque nos aglomeramos. Eso está estudiado, no me lo he inventado yo. Seres humanos son los que portan el virus. El virus no está en la comida, felizmente, ¿no es cierto? No es un virus diarreico, no está en la comida. Está en nosotros, en cada persona. Cada persona lo porta, lo lleva y lo comparte con otra persona. ¿Cómo lo comparte? Por las gotículas que salen de la boca. Entonces nos tapamos la boca, ¿no es cierto? Buena idea. Nos tapamos la cara, mejor idea. Y obviamente nos lavamos las manos, porque el virus puede sobrevivir algunas horas en algunas superficies. ¿Qué debemos hacer? No estar aglomerados. Se ha probado en varios estudios, en China y en Europa, que las personas cuando están en una habitación pequeña por mucho tiempo con muchas personas se contagian, ¿ok? Entonces, ¿dónde se han contagiado masivamente los peruanos? En primer lugar, en los mercados. En los mercados a donde se obligó a ir algunos días a la semana, aglomerados con otras personas. Segundo lugar, los bancos. Bancos a los que se obligó a ir a los peruanos a cobrar un bono, acuérdense, por partes, ni siquiera los 760 juntos, eran 320 y 320. O sea, si no te contagiaste en la primera, a ver si te contagias en la segunda. Bancos con horario, con toque de queda, horario reducido, número de agencias muy limitado y largas horas de cola en el exterior. Y paraderos. El transporte público de pasajeros es un servicio público. Por lo tanto, el que tiene que proveer el servicio público es el Estado. Estamos a punto de tener este viernes nuevamente una paralización del Metropolitano. Desde este fin de semana, desde ayer en realidad, ya el Metropolitano está saliendo con muchísimos menos buses. ¿Por qué? Porque
el Estado no quiere llegar a un arreglo con el concesionario, y el Estado es la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transportes, ATU, el Ministerio de Economía, en fin, las autoridades competentes no quieren hacerse cargo del tema. Ahí nos contagiamos. Y en tu casa, pero en tu casa no porque hagas una fiesta, sino porque vives con 15 personas. Vives con la abuela, vives con tus primos, en el primer piso vive tu mamá, en el segundo viven tus sobrinos y en el tercero vive tu tía. Ya pues hay 15 personas en un inmueble de 3 pisos. En cualquier lugar del Perú. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a mudar solo? Basta con que uno se contagie para que ese uno contagie a todos. Pero esto no es novedad, esto no es un problema de los domingos, es un problema de todos los días. Ahí está el contagio. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente han subido los contagios porque más gente ha ido a trabajar y más gente está en los paraderos donde pasa mucho tiempo. No solamente parado en el paradero, sino también dentro de un medio de transporte como una combi, que supuestamente está prohibida, pero permitida en todo el país por el Congreso, ¿no es cierto? Taxis colectivos, que son diminutos, donde la gente está hacinada dentro de ellos. Ese es el problema. ¿Se puede solucionar? Sistema escalonado de ingreso al trabajo, con horarios mucho más amplios, por supuesto, sin toque de queda. Sistemas escalonados de atención en bancos y atención en mercados, para que la gente no se cruce, no se encuentre. De eso ni una palabra. Sistemas integrados de despacho a domicilio, del camión a la mototaxi y del mototaxi a tu casa. Cero, ninguna posibilidad de organizar eso. Ahí estamos. Entonces hay que hacer algo, porque evidentemente el número de contagios ha subido y va a seguir subiendo. Y va a seguir subiendo porque, reitero, si haces lo mismo, obtienes el mismo resultado. ¿Qué hacemos? Medidas efectistas. Cuarentena masiva, que en el fondo no es tan malo como lo del domingo, porque lo del domingo sí te aglomera el sábado. No hay pruebas, me dicen. No hay pruebas, bueno, veremos, pues. Nos sentaremos a esperar. Abel sale todos los sábados a comprar su mercado porque de lunes a viernes está acá. O salía los domingos cuando podía. Pero claro, iba el sábado, no sé, tú eres testigo, a ver, cuando tú ibas el sábado, tempranito, el domingo, ¿no es cierto?, cerrado, te aglomeraba el sábado. Pero ahora que abrieron las colas. Las colas de entrar al mercado. Sí, terrible. Una cola, señores, es un peligro. Yo veo una cola, me da vuelta y me regreso. Igual. Pero yo puedo. Esa es la gran diferencia. Hay millones de peruanos que no pueden darse la media vuelta y regresar. Eso es lo que el Congreso no entiende, y el Ejecutivo no entiende, y no entienden los militares. La mayoría de la gente no se da media vuelta y se regresa porque tiene que hacer ese trámite que tiene que hacer. Yo donde veo cola, más de 3 personas, media vuelta y me regreso. No. No me voy a exponer. Prefiero no comer. Pero la mayoría de la gente no tiene esa opción. Y regresamos a las medidas punitivas. Esto del domingo tiene dos, además, derivadas, ¿no? La primera es que traslada la culpa a la gente. Si tú dices que tienes que asumir la responsabilidad por los paraderos, y esa responsabilidad es del Estado, entonces, claro, ahí sí, claro, tienes que crear un sistema, tienes que cambiar, ¿no es cierto?, la organización del flujo de transporte en la ciudad. Tienes que hacer una reforma del transporte a toda velocidad. Eso no lo pueden hacer. Entonces, te prohíbo los domingos. Los domingos no existen. Ya está. Te traslado la culpa a ti. ¿Y cómo hago eso? Igual como se hizo la primera vez. Igual como se hizo en marzo y en abril. Saco a una persona caminando por la calle sin mascarilla y le grito: maldito, desgraciado. ¿No? Exactamente igual. El tema casuístico en televisión genera un impacto masivo. Saco, mira, tenemos 187 provincias en el Perú. Una fiestecita por cada provincia y tengo 187 fiestecitas. Una por provincia. Y ya está, tengo toda la casuística que necesito.
No necesito más. Miren ustedes, qué mal, la niña está celebrando su quinceañero. Hay 10 personas en el quinceañero, si se fijan bien en el video, pero están tomando licor y están escuchando música y se están riendo adentro. Ayer veía, oh, no puede ser, 2 parejas en estado de ebriedad. Son 4. Aquí en una familia pueden vivir 4 o no. Pero la casuística en televisión apuntala el objetivo psicosocial del gobierno de culpar al pueblo de la enfermedad y no asumir la responsabilidad 6 meses después de la falta de atención al público. ¿Por qué? Porque la estrategia del gobierno es reactiva, no preventiva. Es decir, yo te pongo toque de queda, te doy un bonito de vez en cuando, muy de vez en cuando, y te espero en el hospital. Pero ¿sabes qué? Ya no te puedo esperar en el hospital, porque el hospital ya se llenó. Ya no tengo cama UCI, no tengo cama hospitalización, no tengo oxígeno, no tengo nada. Nada, y no te voy a mandar un médico a tu casa, olvídate. Entonces te tengo que culpar de tu enfermedad. Por eso te digo, en este momento es sálvese quien pueda. Cada uno ve cómo se resuelve su problema, porque el gobierno te va a seguir culpando de tu enfermedad y poniéndote en el paradero sin ningún problema y diciéndote que porque vas a visitar a tu mamá el domingo la vas a matar. Entonces eso es todo. Y nos vamos a los 100.000 muertos a fin de año, sin duda, Abel. Yo creo que el gobierno quiere llevarnos a la inmunidad de rebaño como en Iquitos. O sea, lo de Iquitos es un experimento de lo que van a hacer en todo el Perú, porque no hay otra explicación para una medida tan tonta como aglomerarte el sábado. Si la aglomeración mata, y en medio de esto, que tú dices, bueno, ya, son necios, pues no. No, el fútbol regresa. El fútbol, o sea, exactamente lo que no debía volver. No, es que ahí se da trabajo a mucha gente. ¿No era que no era un tema de trabajo? O sea, puedes quebrar a todos los restaurantes del Perú y regresa el fútbol. Los restaurantes han salido a decir que mejor los quiebren, pues ya, porque el domingo es el día que más venden. Los que sí va a haber delivery. Ah, entonces esa gente sí puede ir a trabajar. La que trabaja en el restaurante y la del delivery. La verdad es que es una incoherencia total. Reitero, si tú haces lo mismo, obtienes el mismo resultado. El manejo de la pandemia en el Perú ha sido un fracaso. Por eso se cambió a Zamora y se cambió a Ceballos. Por eso hicimos un inventario, ¿te acuerdas hace 2 semanas? Bueno, así es. Esto que nos dejó Ceballos, ¿no es cierto? Un desastre, ¿no es cierto? La gente aislada, sin comida, sin medicina, sin atención. Muy bien, ese desastre tenía una nueva estrategia, una novedad, un cambio. ¿Cuál es el cambio? Cuarentena los domingos y cuarentena para 1/3 del país. Y el bono, que ya es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es el cambio? ¿Dónde está el cambio de estrategia? O sea, la policía va a agarrar a varazos a la gente en la cola de una bodega. Eso es lo que ha dicho el presidente. Vamos a hacer operativos. Así, y hay un policía para cada peruano, en cada cola. No hay, pues. Rosa María. Sí. Acá un oyente, Martín Casas, nos pregunta ¿qué tan confiable ha sido el estudio de la PCM para llegar al toque de queda los domingos? No sé si ayer escuchaste tú. Sí, no sé, eso es lo que le iba a decir. No sé si escuchaste tú ayer al profesor principal de la Universidad Cayetano Heredia, al doctor Edward Málaga, y también a Raji Burjón, que en Jaime Chincha les hizo la pregunta, y le hizo la pregunta a la ministra, dijo que no había data, no había información. Entonces estamos no hay estudio. No es el estudio sea confiable, que la PCM haya hecho un estudio confiable o no haya hecho un estudio confiable. No hay ningún estudio. No hay. Sí, eso es lo que contestaron. Pues. O sea, hay data, pero no han hecho el estudio. Ciencia cero. Nos parece. Ya. ¿Por qué? Y ustedes dirán, pero no pueden ser tan tontos. Porque el gobierno cree que es una medida popular. De nuevo. Bueno, pero hay muchas personas que le gusta. Hay muchas personas que le gusta. Radio Santa Rosa ha hecho su pequeña encuestita en Twitter. No significa nada. Eso no tiene, ojo, no tiene ninguna validez científica.
No es una encuesta, es un sondeo. Es un Ya sondeo de con- opinión. Así es. Y le han pedido a la gente que opine sí o no. Y ahorita tenemos más de 3.000 respuestas. Estoy buscando exacto, ahorita les digo exacto cuánta gente ha respondido esta pequeña pregunta, que es una pregunta pues muy sencilla, ¿no? O sea, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo con que el Perú cierre los domingos? Acá está mi encuesta. ¿Está de acuerdo con que los domingos se tenga la inmovilización obligatoria? Sí, 55%. No, 45%. 3.143 votos. Todavía hay tiempo para votar, ¿ah? Pero mitad, mitad. Casi Porque mitad, ya mitad. no es tan popular como cree el gobierno. No es tan popular. Yo no salgo nunca, pero no es una medida popular, pues como que no hay 80%, 90% de alegría y júbilo. En general, si yo no salgo nunca y veo que en la televisión hay gente que hace fiestas, me parece mal. Si soy una persona conservadora, me molesta que la gente tome alcohol, entonces me parece mal. Y digo sí, me parece muy bien. Oiga, ¿por qué? Bueno, porque sí. Porque sí. Porque en el fondo todos tenemos un dictadorcito adentro que quiere regular la vida del prójimo. Entonces me parece bien que todo el mundo se vaya a dormir a las 8 de la noche y se levante a las 4 de la mañana, ¿no? Una sociedad pues ascética y austera, ¿no? Sí, pues puede ser. Pero el dictadorcito que todos tenemos dentro, ¿no es cierto?, es como un virus que se esparce cuando el gobierno decide regular sin ningún sentido. Y como han dicho otros médicos, porque hay para todos, han salido a decir, oiga, la gente se va a reunir el sábado igual. O sea, si el objetivo es evitar que visites a tus padres, los vas a visitar el sábado, pues. O le vas a decir a mamá, mamá, el gobierno, el señor Vizcarra nos ha dicho que no podemos verte. ¿Ah, sí? Ya quiero ver eso. Cada uno va a hacer lo que juzgue conveniente hacer. Son decisiones absolutamente particulares y arreglos familiares absolutamente particulares. Arreglos absolutamente individuales. Imagínense una familia que tiene 2 hijos y una mamá de 80 años. Y los hijos han decidido acompañarla cada 15 días cada uno. Porque tienen que trabajar y tienen que atender otras cosas. ¿Quién se puede meter a arreglar eso? ¿Por qué me tengo yo meter a regular la forma en la que atienden a una persona mayor? Rosa María, ¿y por qué Sí. crees que no hay? ¿Y por qué crees que no hay? Y lo están pidiendo también nuestros oyentes, estoy leyendo los comentarios, y acá lo hemos pedido siempre, ¿por qué crees que no hay una campaña educativa donde desayuno, almuerzo y comida nos estén diciendo lo que vamos a causar si vamos a visitar a nuestra mamá, a nuestro papá? No tengo idea. Es más, un oyente nos dice, así como hubo la campaña contra Vargas Llosa, ¿te acuerdas? Algo así de, mira, acá lo venimos pidiendo, Rosa María, en la programación desde el mes de abril. Mira, Y nada, no hay nada. ayer he visto un montón de comerciales de Australia, de España, de Italia, de todas partes del mundo, con distintos objetivos, porque tú sabes que hay en esto, en comunicación hay distintos objetivos. O sea, tú puedes movilizar el miedo, puedes movilizar la solidaridad, puedes movilizar la acción, ¿no es cierto? O sea, hay distintos objetivos en distintos momentos, ¿no? Hay distintos mensajes para distintos momentos. Pero acá, la campaña de comunicación es: el presidente se sienta a la 1:30, porque citan a la 1 y normalmente es 1:30, y arranca a hablar. Saluda a fulano, agradece a mengano, largo, ¿no? Y 20 minutos después, bueno, la vez que nos mandó a cuarentena un mes, ¿te acuerdas? Un mes y tanto, de frente, y tuvieron que hacer una pregunta 2 horas después, y dijo, señor, ¿hay cuarentena? Sí, cuarentena. Oiga, No se entendió ese día. no se entendió nada. Bueno, ayer hablaba, yo dije, uff, yo pensé que iba a ser peor, ¿eh? Ajá. Porque- Rosa María, Sí, tenemos que irnos a la pausa ya, porque nuestro porque vamos a invitado, hablar ¿no? del otro tema. Miguel Castilla, ex ministro de Economía, está esta mañana con nosotros para tomarle la temperatura también al tema económico.
Hoy día hay malas noticias, la recaudación tributaria se ha caído, Abel, de una forma 29%, me parece que el mes de junio, y eso es dramático. El Perú tiene que entender que si no recauda, no hay presupuesto público. Y si no hay presupuesto público, ya no hay nada. O sea, no hay ni planilla del Estado. ¿Se dan cuenta? Tiene que haber presupuesto público con la recaudación. ¿Y quién paga impuestos? Los privados, esos que no existen para el Estado, esos son los que sostienen al Estado. Vamos a la pausa y regresamos. Rosa María, permíteme mandar a la pausa, no sé si tenemos este comercial que está hecho por el Ministerio de Salud, pero no sé por qué no lo quieren poner. Y a mí me parece que es mira, te invito a que lo veas y a nuestros oyentes también. Yo creo que esto sería quizá, tal vez, digo yo, en mi poca experiencia, quizás sería más efectivo que cerrar los domingos si nos pasan desayuno, almuerzo y comida. Vamos con este comercial y mírenlo ustedes y luego volvemos con nuestro invitado. Adelante. Bien, nuestro equipo encontró gente jugando una pichanga. Muchos son los casos de incumplimiento a la orden. Lo que hasta el momento es la cifra de fallecidos en nuestro país. Abuelita, ¿te acuerdas cuando te acompañaba al bingo? Estamos haciendo un esfuerzo de llegar a todos los que requieran este apoyo. Un vacilo. Hemos tomado medidas para que puedan utilizarse CTS. Hoy la cosa está cada vez peor. Ahora disponer de parte del... Hay más contagios. Que están en pero igual seguimos saliendo de nuestras casas. Por gusto. Donde por solidaridad tenemos que pensar en los más vulnerables. Ellos ¿por qué nos cuesta tanto entender? Principal atención, los que se merecen la principal atención. Tenemos que pensar en el todo y eso estamos haciendo con las medidas. ¿Por qué creemos que todo esto es un chiste? Nos solucionamos vivos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, en Ucayali Radio Cepagua. En la Convención nos miran también por las plataformas de Facebook de Radio Quillabamba. En Puerto Maldonado también hacen lo mismo, nos escuchan y nos ven. En Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca Radio San Valentín, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, en Satipo Radio Milenio, en Abancay Radio Estación Solar, en Yurimaguas Radio Oriente, en Cajamarca Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, a Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Sí, vamos a ir en un segundo con Miguel Castilla. Solo le decía al público que si alguien, ahora estamos en Sálvese Quien Pueda, quiere hacer algo para ayudar, hay una forma muy concreta, yo creo que en algunas parroquias lo están haciendo así. Miren, las colas donde la gente compra oxígeno son colas de familiares de gente enferma. Lo único que tienen que hacer es seguir a esa persona a su domicilio, testear a toda la familia, porque probablemente toda la familia en ese domicilio está contagiada.
Aislarla a esa familia implica mandarles alimentos por 15 días o 3 semanas. Mandar un médico para que los monitoree al que esté enfermo y llevarles medicinas. Es una forma bien concreta de actuar. Ya ni siquiera esa persona tiene que ir a una posta, la vas a buscar a su casa. ¿Y dónde la encuentras? En la cola donde se compra oxígeno. No es tan complicado. Vamos a las colas donde se compra oxígeno y vamos a seguir a esas personas hasta sus domicilios. Y si los dejan entrar, van a tener que darles, como repito, atención médica y comida para que no tengan que salir durante 15 días. De esa forma aíslan a toda la familia que también está contagiada. Pero hay que hacerles pruebas, ponerles un médico al que se pueda llamar, aunque sea por WhatsApp, para hacerle preguntas, llevar un pulsioxímetro, medir la saturación de todos, y luego de que haces eso en esa familia, te vas a la del siguiente balón de oxígeno. Miren, hay en el mundo más o menos 150 países que lo han hecho mejor que el Perú. No es tan complicado hacerlo mejor que el Perú. Es bien fácil. Y estábamos esperando un cambio de estrategia y no hay ningún cambio de estrategia. Es la misma estrategia. Bueno, también tenemos que hablar de economía, porque las medidas de ayer, mandar a 1/3 del país a cuarentena absoluta, es 1/3 del país, ojo, tampoco es broma. Y estamos con el exministro Miguel Castilla, a quien no puedo evitar felicitar. Ha obtenido una victoria judicial, breve, pero victoria al fin y al cabo, así que en primer término, felicitaciones por la victoria judicial. Muchas gracias, Rosa María, muy amable. Y vamos al tema económico. Acabo de leer que la recaudación se ha caído de forma fuerte, se esperaba, pero de forma fuerte, el mes de junio, lo que hace pensar que la formulación del presupuesto para el próximo año va a venir con recortes grandes. ¿Cuál es la perspectiva en el contexto en el que estamos hoy? Bueno, yo creo que todavía no hemos tocado, no se ha visto lo peor del impacto económico, porque lo peor se va a ver por la falta de recuperación de la demanda. O sea, si creíamos que abriendo la economía ya volvíamos a crecimientos importantes y especialmente generación de empleo, eso es falso. Y creo que como bien señala el hecho de que en los próximos días se va a presentar un proyecto de ley de presupuesto que después de muchísimos años va a mostrar una contracción, creo que refleja la seriedad del momento en el que estamos viviendo. Probablemente esto sea, digamos, por una caída de la recaudación. Lo que se estima es que por lo menos habríamos perdido 3 puntos de la recaudación, partiendo de la base de que somos un país con baja presión tributaria. En el Perú, más o menos se recauda en presión tributaria 15% del PBI, y en términos de ingresos fiscales, 20% del PBI estable en los últimos 10, 15 años. Esta caída de por lo menos 3 puntos del PBI creo que va a ser muy importante y va a limitar los recursos disponibles justamente para atacar los problemas, digamos, que estamos viendo, y la necesidad de tener una dinámica mucho más activa, una demanda mucho más acelerada que compense la menor demanda del sector privado. Si hay algo, por ejemplo, en mi criterio que yo veía de gran diferenciador entre el mensaje de los dos premieres que hemos tenido en tan poco plazo, era que más allá de los detalles de lo que se mencionó en ambas presentaciones, era la invocación a que se reenganche el sector privado y retornar la confianza, porque sin confianza no hay recuperación económica, y no estamos viendo eso lamentablemente en nuestro país. No, en el segundo discurso el sector privado no existe. No es que se quiera confiar o no confiar, simplemente desapareció. O sea, hay agricultura de subsistencia y pymes, el resto no, solamente APPs, nada más. Y es raro en un discurso de primer ministro, pero parece que eso es lo que satisface al Congreso. En todo caso, para que la gente entienda, porque los economistas dicen, bueno, la recaudación se va a caer en 3 puntos, ¿no? Nadie entiende cuál es la magnitud de eso. O sea, eso en forma de explicarlo de una manera muy sencilla, ¿qué significa? Es 3 puntos del PBI, para tenerlo más o menos claro, es lo que gasta el Estado todo un año en el sector de educación. ¿Qué? Sí.
Eso es, 3 puntos. ¿Eso es lo que no se va a recaudar? Sí, esa es la caída en la recaudación esperada. Este año estaríamos cayendo más o menos 25% en ingresos fiscales. O sea, una cuarta parte se va a dejar de recaudar. ¿Y por qué? Básicamente por una caída en la actividad económica. Hay una recesión en el país. Claro. Y si obviamente las empresas no producen, no tributan. Y a esto se le suma el diferimiento de impuestos, la flexibilización que se ha hecho, lo cual está bien. Tenemos un serio problema, digamos, fiscal en el país, cosa que muchos no han comentado hasta el momento, pero ya comienzan a haber voces de decir ahora que el MEF va a presentar el nuevo marco macroeconómico multianual, tiene que poner en blanco y negro cuál va a ser su plan para poder recuperar los ingresos públicos. Ojalá, Rosa María, no se llegue a tener que discutir el incremento de impuestos, porque lamentablemente no podemos gastar más de lo que tenemos de manera indefinida, por más grado de inversión que tengamos, porque también el grado de inversión se puede, digamos, ver perjudicado si es que nos considera un país riesgoso. Y lamentablemente eso también es lo que está pasando, no tanto por la capacidad fiscal, porque yo creo que todavía tenemos espaldas bastante fuertes, pero es por todas estas medidas, todos estos vaivenes, esta inestabilidad política, pasa factura. O sea, no se trata de una semana, se dice una cosa, se pasa la página, no, esto pasa factura y inversionistas, fondos de capital que están viendo nuestro país, están viendo la seriedad con la cual estamos enfrentando esto. Ayer yo leía que el Departamento de Estado prohíbe o recomienda a sus ciudadanos no visitar el país, digamos, por la pandemia desatada nuevamente y por el crimen que puede suscitarse. Es preocupante. O sea, yo la verdad que creo que ahora que hay la oportunidad que se presenta el presupuesto, hay una siguiente oportunidad, una tercera oportunidad de poner con claridad cuáles son los ingresos, dónde se va a priorizar y cómo se pretende motivar al sector privado. El presupuesto no solamente es cuánto aprueba el sector público en ingresos, sino cuál es la política económica que se ve plasmada en el marco macroeconómico multianual que debe ser aprobado antes de fin de mes y planteado al país. Para que la gente nos entienda, ¿qué cosa es un marco económico multianual? Ese es el plan de gobierno, es el plan de acción, es el documento más importante que tiene el gobierno, donde establece las prioridades y las medidas que va a adoptar para llegar a ellas. Por ejemplo, si se plantean cambios en el tema previsional, deberían estar ahí plasmados. Si se plantean cambios impositivos a futuro, ahí deberían estar planteados. Si el Estado tiene juicios que tiene que pagar, bueno, ¿cuánto va a pagar y en qué tiempo? Si se van a motivar la inversión en infraestructura, las APPs, bueno, ¿bajo qué criterios? Los cambios en la inversión minera, es un documento marco, es el principal documento que tenemos de planificación. Hay otros países, por ejemplo, Colombia, que tienen unos documentos que se llaman COMPES, que sale un poco la proyección de la política económica y social de los siguientes años. En nuestro caso, las dos herramientas más importantes que tenemos de planificación en el país, que son reales, es el marco macroeconómico, que pone el tope de ingresos, los gastos, las prioridades, y el presupuesto. No hay otros dos documentos que sean más importantes para llevar adelante las políticas públicas y dar señales claras al sector privado, que lo ve, digamos, con mucho detalle lo que sale publicado en ese documento. ¿Y se aprueba todos los años? Se aprueba normalmente, se aprueba una vez al año antes de la presentación del proyecto de ley de presupuesto y se actualiza 6 meses antes. En este caso, la última versión que teníamos era de septiembre o de agosto del 2019. Se decidió, por la incertidumbre, no publicarlo hasta dentro de poco, que tiene que ser publicado como condición necesaria antes de la presentación del presupuesto del Congreso. Ahora, se supone que este año, dicen más o menos algunos expertos, que el déficit fiscal va a ser de 10 puntos. O sea, eso es la diferencia entre lo que tenemos y lo que gastamos, ¿no es cierto? Correcto. Para cualquier ama de casa es como si usted gastara más de lo que tiene. Entonces, el 10%
de lo que ha gastado lo tiene que cubrir ¿con qué? Con deuda, con crédito, con algo, porque en algún momento tiene que pagarse. No teníamos un déficit de este tamaño desde la época de Alan García. Y los que escuchamos 10% de déficit fiscal se nos acelera el corazón porque nos recuerda a Alan García. ¿Qué tan malo es esto para el próximo año? Bueno, yo creo que, a ver, no es que, y acá creo que hay que ser claros, si tenemos un déficit tan grande es porque se ha caído de manera brutal la recaudación. O sea, no es porque el gobierno se enloqueció y comenzó a gastar más allá de la cuenta. Ojo. Entonces yo creo que eso es importante. Y ahora, el hecho de que tengamos niveles de deuda bajo nos permite ir a los mercados, endeudarnos y en la coyuntura suplir esa diferencia. Pero eso no se puede hacer ad infinitum. Exacto. Hay reglas fiscales que están establecidas con un propósito, y el propósito es dar una señal clara de que el manejo del fisco peruano es responsable y que ahora que tenemos que transitar por un déficit, esto gradualmente va a volverse se va a reducir ese déficit y probablemente para el año 21 tengamos uno de 7% y así progresivamente lleguemos a la regla de no tener un déficit fiscal mayor al 1%, que es el que se calcula. Ahora, el problema acá es que para que eso funcione, o nos endeudamos ad infinitum, que estaría mal, o comenzamos a recaudar más. Y acá de nuevo viene el problema. ¿Cómo haces para recaudar más si la gente ha retraído radicalmente su consumo en muchas áreas de la vida cotidiana, pero muchas áreas, de una manera radical? Una de las cosas que la clase media te dice ahora es: lo único bueno es que estoy gastando menos. O sea, compro lo indispensable para la sobrevivencia. O sea, comer, básicamente, limpieza, no gasto en transporte, no gasto en entretenimiento, no gasto en salidas, no gasto en taxi, no gasto en casi nada que sea. Y son esas cosas las que mueven la economía. Entonces, ¿cómo haces para romper eso y volver al círculo virtuoso, ¿no es cierto?, del gasto y la generación de riqueza? O sea, acá creo que clave para cualquier proceso de recuperación de las finanzas públicas es que el país comience a crecer de vuelta, porque no vamos a poder sanear las finanzas públicas solamente a través de la política fiscal. Eso es imposible. Si una economía se retrae, no hay, digamos, porque incluso se pueden aumentar los impuestos, pero hay evasión. O sea, claro, acordémonos que la evasión acá es altísima. Va a haber más evasión. Va a haber más evasión, va a haber más elusión, que es esta planificación agresiva que hacen algunas empresas o personas para reducir su carga tributaria, y que el MEF la ha calculado. De hecho, si uno suma la evasión y la ilusión que tenemos, es más o menos 7 puntos del PBI, pero no es poca cosa, que creo que nos podría ayudar. Y también se tiene que hacer acciones en dos frentes que de hecho el Ministerio de Economía lo tiene muy claramente identificado. Por un lado, hay una serie de exoneraciones tributarias que no es que ayuden en mucho y que más o menos suman 2 puntos del PBI, que son estas significaciones al IGB para algunos bienes, algunas regiones, en la selva y otros. Y por otro lado, también tenemos ineficiencia en el gasto público, en las contrataciones, sobrecostos, gasto ineficiente. Un cálculo del BID reciente muestra que más o menos se podría ahorrar más o menos 2,5 puntos del PBI si fuésemos un poco más eficientes en el gasto público. Entonces hay 3 fuentes. O reducimos la evasión de manera seria, digamos, o reducimos este gasto tributario que es poco útil, o mejoramos la eficiencia del gasto. Pero, reitero, todo esto está supeditado a que la economía se recupere, que la gente gaste, que los empresarios inviertan y que contraten mano de obra. Y a esto creo que justamente apuntaba el discurso del ex premier Cateriano. Claro. Cosa que no se entiende en una economía, digamos, donde finalmente vamos a, en mi criterio, padecer los embates de la pandemia hasta que no haya, digamos, un tratamiento. Lamentablemente esto es lo que nos toca.
al Perú y a muchos otros países. Por lo tanto, importante buscar atajos. Cuando el premier Cateriano habló de la inversión en la minería, por ejemplo, esos proyectos son mucho más potentes que cualquier programa de estímulo económico, estímulo fiscal. O sea, ahí no hay que pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública, por la ley de contrataciones, por las impugnaciones, por las controversias que hay con contratistas. Es recurso privado que se inyecta en la economía y que tiene un impacto que irradia a otros sectores de la economía. Entonces, yo creo que eso no se ha entendido, digamos, lo importante que es eso, porque podemos recuperarnos de la pandemia y del tema sanitario, pero de la pobreza, digamos, de no tener trabajo, la recuperación va a tomar mucho más tiempo. O sea, se calculan ya que son más o menos 3 millones de personas que van a caer en las filas de la pobreza este año. Y recuperar eso no es trivial. Incluso las empresas, Rosa María, que a raíz, digamos, de tener que usar la economía digital, van a haber fuentes de eficiencia y van a prescindir de mucha mano de obra, que no van a contratar. Son puestos de trabajo que se van a perder quizá permanentemente. Entonces, ahí tenemos un problema importante. Y hacia eso debe apuntar la política pública. Es más allá de las concesiones, más allá de las APPs, es generar una trayectoria de una política económica que sea que conduzca a que se reactive la demanda y particularmente la demanda privada. Si no, no hay política económica que vaya a funcionar por el lado del fisco, por ejemplo. Pero si uno lee el mensaje del presidente y luego el mensaje del primer ministro, del actual, lo que parece es que hay una apuesta a la inversión pública. Y lo dice, la prioridad es la inversión pública. La inversión pública también ha caído, por supuesto, como ha caído todo. Pero, ¿es esa la apuesta? ¿Hay que centrarse en la inversión pública? Yo creo que hay que centrarse en todo tipo de inversión, porque la inversión pública más o menos es el 20% de la inversión total en el país, más o menos. Pero incluso yendo hacia la apuesta en la inversión pública, yo estuve revisando un estudio de la Contraloría de hace poco y el 50% de la inversión, digamos, hay 15.000 millones de soles, que son más o menos el 50% de lo que normalmente se presupuesta para inversión pública, está en obras paralizadas de inversión pública. O sea, hay obras, por ejemplo, hay proyectos, hay carreteras importantes que se dieron en concesión hace 11 años y que continúan paralizadas. 11 años. Entonces, si estamos yendo hacia una política de reactivación, impulsando la inversión pública, bueno, en buena hora sea, pero eso incluso va a ser complicado, porque tenemos que lidiar con una estructura muy pesada del Estado, y no va a ser suficiente, no va a ser suficiente. Obviamente que ayuda, todo ayuda, pero no es suficiente. Esa es una cifra de mucho impacto, ¿no? Es decir, que el 50% de la inversión pública hoy está en obras paralizadas. Sí, 50%, 15.000 millones de soles. Eso sería en cualquier país del mundo un escándalo, porque es plata tirada, o sea, es plata tirada, no la mueves, o sea, está tirada. Y ojo que esto no es lo que se deja ejecutar año a año, no estamos hablando de un problema de ejecución, que esto se suma a eso. Son proyectos que comenzaron, ya fueron adjudicados, estaban ya en proceso, se inició la construcción y por algún motivo, digamos, se quedó paralizado. El proyecto Majesiguas en Arequipa, que tiene 10 años desde que yo me acuerdo, yo era viceministro de Hacienda cuando se adjudicó ese proyecto en el año 2010. Y ese proyecto, hasta el día de hoy, no logra vencer, digamos, las dificultades de bancabilidad, las idas y venidas del gobernador regional, y tenemos un proyecto que puede dinamizar el sur, que está tan golpeado por la pandemia, por ejemplo. Claro, el ministro Torne dijo cuando anunciaron que iban a destrabar Chavimochi, que el 28 de julio, salió con nosotros en RTV y nos dijo, pues si yo lo he destrabado 3 veces. O sea, cuando yo fui ministro, lo destrabamos 3 veces. ¿Qué van a destrabar ahora? O sea, siguen destrabando. Es bien complicado. O sea, es complicado, pero hay que continuar. De hecho, también, digamos, me parece bien, y lo anunció Cateriano, que espero que continúe, es fortalecer al equipo de seguimiento de la inversión privada en el país. Es una unidad que, de hecho, en mi momento, cuando se creó,
puse a Alonso Segura, que después fue ministro de Economía, como destrabador y jefe, digamos, con un equipo SWAT que se tenía que dedicar a destrabar proyectos. Pero ahora el destrabe de proyectos se lo pone como si fuese facilitar a la empresa privada, como un tema, digamos, como si fuese inadecuado, cuando estos proyectos son los que generan, digamos, el empleo y la actividad económica que el país tanto necesita. Entonces, incluso en la apuesta de las APPs que ha hecho el gobierno en su discurso actual y de la inversión pública, no es tampoco la panacea, porque tenemos todos estos proyectos importantes. Y esta modalidad gobierno a gobierno, Rosa María, que también se mencionó, me parece que puede ser, digamos, interesante, pero no sustituye, digamos, no se puede movilizar a toda la inversión pública subcontratándola a un tercer gobierno. O sea, es imposible. Lo que pasa es que, mire, pasa en reforma del Estado siempre que cuando se encuentra un atajo, y es un buen atajo, todo el mundo quiere usarla. O sea, en los 90 todos los organismos públicos querían tener régimen laboral privado. Ese era un atajo. Igual ahora, todos los organismos públicos quieren contratar gobierno a gobierno. ¿Por qué? Porque la obra no para. Lo que pasó en los Panamericanos, lo que demostró básicamente los Panamericanos, es que la obra no para. No para porque si tienes alguna controversia va por cuerda separada, pero se sigue construyendo. Entonces, ese mecanismo que debería estar incorporado en nuestro sistema de contrataciones no está. Acá las obras se paran. Pero hay un problema ahí, porque nosotros usamos el gobierno a gobierno inicialmente con Pedro Cateriano en defensa y se hicieron algunas cosas. Pero el problema es qué pasa cuando se entrega la obra en la operación y mantenimiento. Por ejemplo, los Juegos Panamericanos, donde hubo una excelente inversión, se hizo un excelente trabajo, pero ¿cómo están hoy día esos activos, esos estadios, esa infraestructura que se construyó? Si no se vela por la operación y el mantenimiento adecuado, se deprecia esa infraestructura y después sirve de poco. Entonces, reitero, la modalidad gobierno-gobierno puede ser útil porque te blinda de alguna forma y te acelera, pero tampoco reemplaza el hecho de que tenemos que tener un Estado que pueda saber mantener o operar por tiempos prolongados de tiempo. Y eso también es un problema que tenemos porque finalmente lo que los ciudadanos quieren son servicios. Claro. Esta infraestructura sirve para dar servicios al ciudadano a pie. Si no los recibe, digamos, por más que haya un impacto económico en la fase de construcción, de poco va a servir hacia adelante. No, sí, hemos tenido en esta pandemia, en varios lugares del Perú, hospitales que no se terminaron de construir. O sea, a medias, que está a veces el casco, pero no el equipamiento, no el hospital. Correcto. Porque son parte de estos problemas, de los problemas en los cuales el Estado no compra porque le cuesta mucho comprar. Y eso es uno de los problemas más graves para salir. Ahora, en cuanto a pymes, lo que se nos ha dicho es que son las más golpeadas de la cadena actualmente, porque son las más chicas, eso es verdad. Y una pequeña empresa que era proveedora de una empresa más grande, la empresa más grande ha reducido su venta, ya no le va a comprar y a su vez hacia atrás esta no le compra las anteriores. ¿Hay alguna salida más allá de financiamiento, crédito? Porque a mí me pueden dar todo el crédito del mundo, pero si nadie me compra, ¿para qué quiero el crédito? ¿Cómo romper eso? Yo creo que en el tema de las pymes y de las MIPES, porque digamos de las microempresas que son más pequeñas, y si uno suma las micro hasta las medianas, es el 99% del tejido empresarial nacional. A ver, yo creo que hay como que dos áreas, digamos, de trabajo. Una es que hay mucha legislación que se hace promotora de la MIPE o de la PYME. El problema es que esto impide que esa pequeña empresa pueda crecer. Porque obviamente si yo voy a tener una carga tributaria más baja, regulaciones más bajas, entonces me quedo de ese tamaño. ¿Qué incentivo tengo yo de crecer si de 15% de impuesto a la renta paso a 30% por un empleado? Entonces yo creo que ahí hay un tema de cambiar un poco la concepción de estos regímenes especiales promotores porque tienden a exacerbar el tamaño pequeño de la unidad productiva. Y lo otro que se ha comentado muchas veces es la empleabilidad, digamos, de la gente que trabaja en estas pymes. Estamos en un mundo, digamos, y estaba escribiendo un libro sobre el tema, en el cual toda la dinámica laboral está cambiando. Todo van a ser a futuro, son estas plataformas digitales, ya no existe el contrato laboral estándar.
Entonces acá y ciertas ocupaciones van a desaparecer por la automatización y todo eso. Entonces acá lo importante es mejorar las capacidades y la empleabilidad de la mano de obra, que se emplea principalmente en este tipo de pymes, en este tipo de empresas. Y lo último es y experiencia propia. Yo el día de ayer estoy constituyendo una empresa de consultoría, digamos, ya que estoy acá en el país, y digamos, he tenido que pagar una cantidad de plata a una contadora, o sea, lo estoy sufriendo en carne, pero al abogado, a la contadora y todos los papeles que he presentado al banco, al notario, y la verdad es que no sé cómo hacen muchos otros, claro. Para poder formalizarse. Entonces, y digamos, ayer me decía usted, cosa es, bueno, debo ser un microempresario, porque soy yo nomás, soy un asistente. Yo solo. Y me dice, bueno, es todo esto, y yo cuantifico toda esa preinversión, y es un montón de plata. Entonces, la decisión racional es, ¿sabes qué? Mejor, ¿qué gano? Mejor recibo, doctor, mejor recibo por honorario nomás, doctor. pero esa no es la idea, porque entonces yo no podría contratar a otras personas. Justamente este hecho de estos encadenamientos, poder contratar a otra gente, es costoso, es costoso. Entonces, yo creo que haríamos bien en repensar cuáles son los mecanismos para facilitar la contratación de gente que sea capacitada, y los costos de hacer empresa en el país son muy elevados en general, y para las pequeñas empresas son mucho más elevadas. Oye, en estas circunstancias es mucho peor. Yo invito a la gente, yo he salido muy poco, pero las pocas veces que he salido caminando, lo que me fijo es en los negocios que han cerrado. Y yo le diría el 25% acá alrededor de Miraflores está cerrado. Puertas cerradas, rejas cerradas, se alquila, se vende. O sea, pero ya donde había una bodega, donde había una lavandería, donde había un sitio que vendía tortas, ya no están. Ya no está el restaurancito del barrio, no están. Cerraron, porque no pueden pagar el alquiler, la peluquería ya no puede pagarle al personal. El 20% de las peluquerías, se señala en un estudio, van a cerrar para no volver nunca más. Sí. Entonces, y no digo cosas más graves, porque, por ejemplo, esto sí es más grave. ¿Qué hacemos con el turismo en el Perú? O sea, ¿qué se hace con ese sector? Bueno, ahí por ejemplo, que es un sector que yo lo he estado mirando, es un sector que es emblemático, pero es un sector también que más o menos el 84% es informal. Así es muy informal. Entonces, por ejemplo, en nuestro país funcionó bien la ley de promoción agraria, especialmente en la costa. Logró formalizar un sector que obviamente tenía actividades que eran temporales en el tiempo, había temas de estacionalidad, pero se logró formalizar de manera impresionante en los valles de Ica, los valles del norte. Toda la agroexportación, todo lo que era agroexportación. Pero se podría aplicar el mismo concepto para poder formalizar al sector turismo, que depende de guías turísticos, de pequeñas agencias de viaje, de intérpretes, de pequeños albergues, transporte que actúa en la informalidad. Pero acá se teme tocar el tema laboral en este país, es como, digamos, es un tabú, es una vaca sagrada. Y mientras tanto tenemos informalidad rampante y tenemos ahora muchísimas empresas que han quebrado, justamente porque no tienen la capacidad de poder absorber los costos de la formalidad con muy pocos beneficios. Hablando de la falta de servicios anteriormente, por la falta de infraestructura, la falta de inversión que está paralizada. Si yo soy racional y tengo que pagar impuestos y tengo que pagar, digamos, el costo de las regulaciones y estar todo vigente, ¿qué beneficio consigo del Estado? Poco, muy poco o nada. Entonces, yo creo que sí es bueno el énfasis que se le da en mejorar la calidad de los servicios públicos, y yo creo que esta es una oportunidad nuevamente para poder repensar eso, pero la panacea de nuestros problemas económicos no pasa por ahí. La solución no es una panacea, la solución de nuestros problemas pasa por volver a pensar en lo básico. Las empresas tienen que crecer, tienen que tener distintas oportunidades y verse en un entorno que facilite ese crecimiento. Y ahora, eso...
Le pueden decir, pero usted quiere que las empresas crezcan, nosotros queremos sobrevivir. Doctor, ¿cómo sobrevivimos? Acá lo que se está jugando es la sobrevivencia. Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso. Incluso, digamos, los programas, digamos, que el gobierno ha hecho y con gran esfuerzo, yo creo, digamos, no hay que desconocer tampoco ni ser mezquino. Ha sacado reactivas, FAES, digamos, yo veo al equipo que se está rompiendo la cabeza de cómo hacerlo, pero acá esto va a ser todo marginal si no se atacan los problemas de fondo. ¿Cuáles son los problemas de fondo? La inversión minera, la legislación laboral, digamos, cortar toda esta desconfianza brutal que existe, digamos, hacia el sector privado, que se ve reflejada en el diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso, mejorar la capacidad, digamos, de que las obras no se paralicen, que generen empleo, digamos, la construcción civil genera muchísimo empleo. Así es. Y también pensar que las medidas de control de la pandemia no están siendo las adecuadas. O sea, yo escuchaba anteriormente el segmento previo y este tema de volver, digamos, el domingo a... yo la verdad que es repetir lo que aparentemente no ha funcionado. Sí, claro. Y hay un consenso de lo que sí funciona, que son una estrategia de 3 patas. Hay que hacer las muestras, ojalá con pruebas moleculares que son mucho más adecuadas. Hay que hacer un seguimiento de los que han tenido contacto con las personas y hay que aislar. Eso es lo que funciona. Ha funcionado en muchísimas partes, pero eso no tiene nada que ver con prohibir, digamos, salir el domingo. No tiene nada que ver, nada. En absoluto, cero. Entonces, el gobierno no lo quiere hacer, no es que no puede, no quiere, o sea, ya se le ha pedido de todas las formas posibles, desde marzo no lo quieren hacer, o sea, no es parte de su estrategia. Esperábamos un cambio de estrategia, esa era la buena noticia, que venía una estrategia nueva. La estrategia sigue siendo punitiva, culpabilizadora del pueblo, el gobierno no es culpable de nada, sus políticas son estupendas, somos nosotros los sucios y cochinos que no sabemos cumplir y merecemos ser castigados sistemáticamente. Entonces, así nos vamos a los 100.000 muertos a fin de año sin discusión, o sea, no hay forma de que esto mejore, sálvese quien pueda. Y claro, en un sálvese quien pueda la economía no va a florecer. Por ejemplo, los restaurantes han salido a decir, mejor que nos digan que cerremos, pues. Mejor que nos digan que quebremos, porque el domingo es un día que nosotros vendemos. De lo poquito que estamos vendiendo, vendemos los domingos. Y la solución del delivery no es pues satisfactoria ni remotamente en la escasez en la que ya estamos, ¿no? Y el problema, de nuevo, es que se adoptan decisiones sin ninguna evidencia científica. No hay ninguna evidencia científica que el domingo la gente se contagie más que el sábado. O sea, ni siquiera la lógica parece indicar eso. Así que... No, y también un costo-beneficio, ¿no? O sea, si es que voy a tener eso, bueno, entonces, ¿cuál es el costo económico que tengo que yo asumir, ¿no? Y que sea absolutamente claro y al final la decisión es en base a un costo-beneficio. Y si eso no está claro... Claro, ¿cuánto cuesta cerrar 1/3 del país? Porque hay 1/3 del país cerrado. Hoy día, más o menos, sí, 30% de la población, más del 30% de la población del Perú, está en cuarentena absoluta. No en Lima, pero sí en el resto del país. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Sabemos cuánto cuesta? A ver, por una regla de 3, que voy a intentarla así al cálculo, cuando la economía estaba cerrada en su totalidad, un 60%, nos costaba más o menos un punto de crecimiento, digamos, un punto del PBI a la semana. ¿Ya? Ahora, si se va a 1/3 de la economía cerrada, la mitad. O sea, medio punto, no es muy difícil, medio punto del PBI, digamos, a la semana. Si son 4 semanas, ahí tenemos 2 puntos adicionales hasta el mes de agosto de pérdida y eso es un montón de plata. O sea, si nos ha dicho que 3 puntos del PBI son todo el presupuesto de educación del Perú, o sea, 2 puntos del PBI es mucha plata para perder. Sí, exactamente. Ese es el cálculo. Pensé que iba a ser más difícil. Ese es el cálculo de mantener a 1/3 del país cerrado. Y yo no sé si es que ese costo-beneficio está haciendo.
digamos, ahora, obviamente ponerse en los zapatos de los gobernantes y tomar ese tipo de decisiones no es fácil. Hay muchas presiones, pero se tiene que partir sobre la base de información y de evidencia, porque si no, se está tomando medidas un poco a ciegas por presiones y eso no es la conducción de un país en medio de una crisis. Entonces, reitero, esto no va a ser fácil, nadie dijo que lo iba a ser fácil. A mí no me sorprende que haya un rebrote de la pandemia una vez que han abierto la economía, esto pasó en todas partes. En todas partes, pero se supondría que hay un aprendizaje de lo que funciona y de lo que no funciona, y perseverar en lo que no funciona pareciera no ser la ruta más inteligente. No parece ahora, yo como usted concuerdo, y hay que decirlo, que yo no discuto la buena intención, estoy convencida de que hay buenas intenciones, pero como dice el dicho, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Ese es el problema, y parece que nos dirigieran directo al infierno, porque realmente, de nuevo, al Perú le ha ido peor, no le ha ido mejor. Ni siquiera digamos que Argentina, que es un país que está en default, le ha ido mejor que nosotros. Y uno no entiende. Nuestra contracción va a ser el doble que de la Argentina. El doble. Y es un país que está en default. ¿Cómo puede ser eso? O sea, que alguien me explique eso. No entiendo. En el caso de la Argentina es que ellos tienen un mejor sistema de salud pública que el nuestro. Así es. Ahí, digamos, hay una clara diferencia. Colombia va a crecer, digamos, va a contraerse la mitad de lo nuestro porque no hizo estos cierres draconianos de toda la economía. Fue focalizado desde un comienzo. No demonizó a la pequeña empresa, a la gran empresa. Apoyó a la gran empresa de sus encadenamientos. Hay diferencias, o sea, podemos ver las diferencias. Entonces, y eso que no hemos abordado, Rosa María, un tema que a mí me preocupa mucho, es que pese a todo esto, el Congreso sigue con los planes de regalar plata de los pensionistas. El Congreso, ese sí nos va a matar, porque ni siquiera hay buenas intenciones. Claro, en la lógica, eso es, si ya le di plata en su propia AFP a la gente y me fue bien y fue popular, bueno, ahora asalto el presupuesto público, aunque no tenga iniciativa de gasto, y reparto la ONP. El equivalente, me decían que lo mismo cuesta 7.000 millones de soles el bono que van a repartir ahora que los fondos necesarios para cumplir con el proyecto de ley del Congreso. O sea, es duplicar, y eso va a ser un impacto en el déficit fiscal brutal este año. Pero van a aprobarlo, no tengo duda. Eso es lo que hay, e incluso si uno se pone a pensar en qué se está gastando, que asumamos que ya no hay ese costo fiscal, esta liquidez está ayudando a las familias a sobrevivir. No, estamos viendo un repunte en la venta de televisores LED, en electrodomésticos, que vienen por esos sectores, pero no necesariamente es, digamos, el uso de esos recursos, que es la pensión de muchas personas. O al final el MEPSI va a tener que gastar un punto más del PBI, o se endeuda más, o va a tener que quitarle, digamos, recursos a otros sectores. Entonces, bueno, en Chile ya pasó. Hoy había un reportaje que han permitido retirar el 10% de la AFP, y la industria de electrodomésticos, que son importados, no se fabrican en Chile tampoco, ha repuntado brutalmente, y como siempre los televisores han sido muy importantes. Pero claro, la respuesta de una ama de casa es: a ver, trate usted de pasar una cuarentena sin licuadora, pues señor, no es tan fácil. Entonces, claro, la venta de electrodomésticos, o una lavadora, que es útil, ¿no?, va a repuntar. Son bienes de consumo que se van a ir muy rápido, pero va a repuntar. Ahora, este peligro en el Congreso, yo no creo, no sé cómo vio usted la última presentación del primer ministro, no creo que se haya conjurado. Por el contrario, parece ser más bien que el gobierno ha cedido y que no hay nada que hacer, que el cañoncito de Castilla viene hacia el presupuesto público bien, no es su cañoncito por si acaso, ¿eh? Es de Ramón Castilla, pero viene bien apuntado así, y ¡pum!, va a volar sobre el presupuesto público, no hay duda. Yo creo que la verdad que no quisiera estar en la posición de la ministra de Economía, porque tener que parar el impulso, digamos, de gasto en el último año de la gestión va a ser Dios y su ayuda.
Pero también acordémonos que el incentivo del gobierno es menor, porque ellos van a gobernar hasta julio. Entonces, al final será el problema del siguiente. Pero creo que el siguiente terreno campal de confrontación va a ser el presupuesto de la República, porque claramente el gobierno no tiene ningún tipo de capacidad de manejar comisiones, eso ya se ha visto. Y estos congresistas al final salen, ¿no? Entonces ahorita es agarrar agua para su molino, y es preocupante. Y es más, yo no creo que acepten tan fácilmente la reducción, digamos, del presupuesto este año, el año 21. No lo van a aceptar porque ya hay como una especie de derecho adquirido de que año tras año hay un incremental. Entonces, nada, estamos en una situación complicada. Y reitero, acá viendo el vaso medio lleno y cada vez más vacío, yo creo que se tiene que apostar por las cuestiones básicas. El emprendimiento privado es esencial, es clave, no podemos dejarlo de lado ni ningunearlo. Las empresas saben qué hacer, y ellos son los que tienen que conducir, digamos, la recuperación económica. No es la parte pública, es la parte privada, y eso no lo hace uno neoliberal ni lo hace uno ultraortodoxo, es sentido común. En China, país comunista, lo que funcionan son estas empresas. En los países asiáticos es lo mismo, y ellos están yendo como un cañón, y mientras que acá estamos tratando de volver digamos, a penalizar a la actividad privada. Ojalá pudiera convencer al público, pero es difícil, y menos al Congreso. Ahora, usted pudo convencer a Ollanthumala, eso ya es meritorio, porque él creía lo contrario. Así que si pudo convencer a Ollanthumala, espero que esta prédica sirva para convencer a los peruanos de que sin empresa privada no hay forma, pero es que no hay forma, no, ¿de dónde va a salir la plata? No hay forma. Bueno, Abel, ¿tenemos alguna pregunta de nuestros oyentes? Bueno, sí, Rosa María. Preguntan por acá si es que tenemos todavía fondos, doctor, para seguir dando bonos. ¿Hasta cuándo? Porque a este paso parece que nos vamos hasta diciembre con encerronas. ¿Y de dónde sale la plata? ¿Hay fondos todavía en nuestra caja? Sí. Hay fondos porque hay baja ejecución, ¿no? Se ha ejecutado un porcentaje mínimo, digamos, de las partidas que estaban designadas para otros usos. Entonces, de haber fondos, hay fondos. La cuestión es que no se puede, pues, pagar bonos para siempre, ¿no? Ahora, yo creo que el pago de bonos sí es importante, pero el segundo bono universal, digamos que es 760 soles, o sea, llevamos 5 meses de esta situación y se han pagado 2 bonos universales, 2. Y eso no es suficiente. Entonces, porque llegar a 7 millones de personas, de hogares, es bien complicado. Ayer haciendo también un trámite en el Banco de la Nación y veía, digamos, es imposible, digamos, llegarle a los confines, digamos, del país. Entonces, si no tenemos medios de pago... Se ha jugado la vida. Es que tenía que pagar Poder Judicial algo, entonces fui tapado y ojo, quise hacer el trámite virtualmente y fue imposible, no me dejaron, fue un tema personal, entonces no tuve otra alternativa que ir con, digamos, bien forrado. Porque no había otra forma, exactamente. Entonces, si yo tengo la posibilidad de poder cuidarme e ir a hacer estos trámites, imagínense pues el señor de 80 años a cobrar su bono, es imposible. Entonces, yo creo que el tema no tanto es de recursos, sino es la capacidad de poder darlos de manera oportuna a quien más lo necesita. Pero dicho esto, no somos el rico MacPato sentados en una bóveda de plata. No, eso ya fue, eso es un mito. Los recursos son finitos y lo vamos a ver en la discusión del presupuesto del año entrante. Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. De nuevo, felicitaciones. Ha sido un triunfo épico en el Poder Judicial. No todo el mundo tiene triunfos, y yo sí creo que en este caso se ha hecho justicia y espero que pronto se archiven todas las causas en su contra,
para que cuando se abran los aeropuertos pueda reunirse con su familia nuevamente, porque además es víctima no solo de la pandemia, sino de la justicia, y las dos cosas a la vez es mucha carga para un ser humano, ¿no? Así que felicitaciones, gracias por estar con nosotros, y Abel, nos vamos despidiendo. Así es, Rosa María, nos vamos despidiendo hasta el día de mañana, y recordarle a todas las parroquias que están haciendo en todo el país sus campañas, envíennos sus banner para ponerlos, para que la gente del exterior pueda aportar. El oxígeno es vida y necesitamos oxígeno. Sálvese quien pueda, y la iglesia está ayudando muchísimo, así que por favor, hay parroquias y diócesis en todo el Perú levantando plantas de oxígeno. Necesitamos que la gente siga donando para poder terminar, y cualquier ayuda es buena, y también por supuesto con las obras de todas las parroquias que están llevando alimentación a casas de gente que no puede salir, y que no puede salir porque está enferma, o alguien de su casa está enferma y han decidido guardarse. Entonces esas familias necesitan alimentación, el Estado no la está dando y la está dando la iglesia, así que si pueden contribuir con esas campañas también sería muy importante. Muy bien, gracias. Nos vemos, Rosa María, gracias al ministro. Y nos vamos hasta el día de mañana. Cuídense mucho, cuídense bastante. Chao, chao. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.